Saludos queridos participantes, sean todos bendecidos. Mi nombre es Grisel López, enfermera profesional, y en este seminario educativo de ortopedia le estaré hablando sobre los cuidados de enfermería para el paciente de ortopedia. Gracias a nuestros amigos de Pediatric Orthopedic Project, el voluntariado Jesús con los Niños y el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón. Iniciamos con esta bella frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Estamos llenos de alegría porque esta es una gotita de pan educativo que será para esta área de ortopedia del Hospital Infantil, gracias a nuestros amigos de POP, el voluntariado y el mismo hospital. Esta pequeña gota será el preámbulo a este inmenso mar de conocimientos y a unas buenas prácticas que serán traducidas en calidad, calidez y eficiencia de los servicios para nuestros pacientes del área de ortopedia específicamente. Y vamos a dar inicio conceptualizando lo que es enfermería, una profesión tan hermosa, una profesión que se conceptualiza en varias palabras. Pero, ¿qué es la enfermería? La enfermería es la profesión que abarca los cuidados de manera individual y colaborativa a las personas de todas las edades, de todos los grupos comunitarios, en situación de enfermedad o sanos. Es decir, que la enfermera presta atención en todos los contextos, presta cuidados de salud, con el fin de prevenir la enfermedad, de brindar cuidado a los enfermos, a los discapacitados y mucho más en la etapa final de la vida, es decir, en las personas que están moribundas. Eso es enfermería y mucho más. Entonces decimos que la enfermera es parte integral del equipo de salud, ya que ella promueve la salud, previene las enfermedades y sobre todo presta atención de cerca a las reacciones de las personas ante la enfermedad. Estas respuestas pueden ser unas reacciones que pueden restaurar la salud, van desde la restauración de la salud hasta la creación de políticas que promuevan la salud. Es decir, el rol de enfermería en el equipo de salud es interesante, ya que ella puede ejercer varias funciones en cuanto a sus deberes fundamentales. ¿Y cuáles son esos deberes universales de las enfermeras? Esos deberes son promover la salud. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de esos hábitos de vida saludables, lo hace a través de la educación y un sinnúmero de prácticas que van en el bienestar de las personas, de los grupos familiares y comunitarios. Prevenir la enfermedad a través de esas buenas prácticas, de esos hábitos de vida saludables. Previene la enfermedad creando entornos seguros, libres de riesgo para los pacientes, para las familias y las comunidades. Restaura la salud en el nivel asistencial, ayudando a los discapacitados, a las personas con limitaciones de su salud, sobre todo en esa parte asistencial. Es la enfermera la que se encarga de estar ahí siempre cerca del paciente, luchando para que él pueda
recuperar su salud y ser un ente productivo en la sociedad, por ver a reintegrarse con más valentía. Y también el rol de enfermería en aliviar el sufrimiento, sobre todo en la etapa final de la vida. Es interesante, impresionante el rol que tiene la enfermera en este contexto. Estos son los deberes universales de enfermería, lo que caracteriza a su profesión, lo que él hace su esencia, ¿verdad? Promover la salud, prevenir la enfermedad y restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Entonces decimos que la enfermera está preparada y autorizada para llevar a cabo la práctica general de la enfermería, como dijimos anteriormente, que conlleva la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la actuación de ayuda frente al paciente con limitaciones físicas, mentales, con discapacidades, en todos los contextos, en todas las personas, individual y colectivamente. La enfermera está facultada y preparada para enseñar, es decir, juega un rol docente, de enseñanza, siempre permanente en la atención directa de las personas. Está también autorizada para ella participar en lo que son las decisiones en cuanto a salud se refiere, junto al equipo de salud. También está preparada para ella supervisar y formar auxiliares de enfermería y también para participar en la labor de investigación. Por eso, esta es la esencia de ser enfermera, y para eso está formada y autorizada la enfermera. Y al igual que los deberes, existen 4 funciones que cumple la enfermera de manera universal, y es la función asistencial, que es aquella que se le da en la atención directa a las personas con limitaciones físicas, mentales o discapacitadas. La función docente, que se da en el rol de enseñanza continua, porque la enfermera es maestra y inculca y promueve la salud y estilos de vida a través de la buena educación, es decir, previene las enfermedades también. ¿Tiene un rol administrativo? Claro que sí. ¿Qué mejor gerente y qué mejor administradora que una enfermera? Sabe llevar bien los procesos, sabe también llevar el control de los equipos, materiales y de las personas, claro que sí. Y tiene un rol investigativo, es decir, es un brazo neurálgico en la investigación en salud. Eso hace la enfermera y muchísimo más. Es decir, estas son las 4 funciones universales que pertenecen a la profesión de enfermería, que son innatas de ella y que le caracteriza. Y la enfermera inicia desde el primer contacto con su paciente lo que es una relación terapéutica, enfermera-paciente. Esta relación se da desde el primer contacto de la enfermera con el paciente, en toda situación de salud o enfermedad. Este proceso de atención de enfermería tiene una serie de pasos, y son la valoración, el diagnóstico, la planificación y la evaluación final. ¿Qué pasa? Que en este proceso de atención de enfermería la comunicación es clave. Toda enfermera debe saber comunicarse de manera clara y precisa con su paciente, sin que hayan cortocircuitos en la comunicación.
Y esta relación enfermera-paciente tiene que ser una relación de confianza, de respeto, basado en la práctica de enfermería. Esta es la base de la práctica de la enfermería. Se establece a través de la empatía, que significa, claro está, ponernos en el lugar del paciente. El respeto, como dije anteriormente, constituye la base de esta relación. Es decir, ese primer contacto con el paciente, esa relación terapéutica, se va a desarrollar en base a la empatía y el respeto. Y todo lo demás va a fluir con éxito. Es la base de la práctica de la enfermería. Entonces, dentro de la comunicación y esa relación tan especial de enfermera-paciente, es clave saber escuchar. A veces somos muy apresurados en hablar más y escuchar menos. Tenemos que saber interpretar lo que el paciente desea decirnos o comunicarnos, ¿verdad? Por eso la postura juega un papel clave en esto de saber escuchar. Y casi siempre nosotras como enfermera estamos de pie delante del paciente haciendo algunos procesos. Tenemos que detenernos a conversar con el paciente para que él pueda abrirse y expresar lo que él siente y necesita. Porque nosotras estamos para satisfacer las necesidades del paciente en esa etapa de vulnerabilidad o enfermedad en la que se encuentra. Entonces, lo ideal es nosotros estar sentados delante de él para que él pueda entrar en confianza y expresar lo que él necesita. Se recomienda no adoptar una postura, vamos a decir, que se esté ignorando lo que el paciente está expresando o desea comunicar. Se recomienda no cruzar las piernas ni cruzar los brazos, no tener una actitud defensiva, sino tener una actitud positiva y una actitud de saber escuchar y que el paciente pueda expresarse. Así, de manera, nosotras podemos colaborar a que el paciente pueda decir lo que realmente necesita. Se recomienda que uno se incline ligeramente hacia el paciente si éste no puede alzar la voz y comunicar efectivamente lo que él necesita. Incluso nosotras poder interpretar esos gestos que muchas veces ellos sin querer, sin poder decir palabra, nosotros poder interpretar esos gestos y ademanes. Estamos para eso. Y para mantener esta comunicación efectiva con nuestro paciente, nosotros tenemos que cuidar el lenguaje no verbal. Esas expresiones que nosotras hasta involuntariamente, ¿verdad?, expresamos a través de nuestros gestos, nuestra postura, algunos ademanes que hacemos. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el rostro, las señales que hacemos con las manos. Aquí tenemos 3 imágenes. En la primera vemos una imagen defensiva, una imagen como que yo soy la que sé, incluso tiene unas jeringas en las manos, como quien dice, aquí soy yo la que mando y yo soy la que dispongo y pongo. Entonces es una imagen muy negativa y todo paciente con esta expresión va a entrar en un terror y no es la idónea. Así que tenemos que cuidar esto. En la segunda imagen tenemos como que esto no es conmigo, yo no sé de nada, me importa lo que usted esté diciendo, me da lo mismo.
Entonces, eso tampoco es lo que se desea de una enfermera. Mientras que en la tercera imagen vemos una imagen fresca, sosegada, una imagen dispuesta a colaborar, dispuesta a escuchar y a mantener esa comunicación efectiva, a satisfacer las necesidades que tengan nuestros pacientes. Entonces, hay que cuidar ese lenguaje no verbal para poder mantener esta relación terapéutica efectiva enfermera-paciente. En esta ocasión, puntualmente, nosotros vamos a enfatizar sobre los cuidados de enfermería que necesita el paciente de sala de ortopedia. Hay unos objetivos específicos y esos objetivos están alineados a un cuidado que se va a ajustar a la situación específica del paciente. Estos cuidados estarán enfocados en aliviar el dolor producido por las lesiones traumáticas, fomentar el autocuidado y los entornos seguros y el apoyo continuo al ofrecer ayuda en situaciones limitantes. Este paciente de ortopedia la mayoría de las veces ha pasado por trauma físico y psicológico que fue producto de alguna situación traumática, ¿verdad? Un accidente de diferentes tipos, puede ser un accidente físico de tránsito y así sucesivamente. Y el rol de enfermería es sobre todo en estos objetivos principales. Y como le decía anteriormente, aliviar el dolor causado por las lesiones traumáticas es clave para enfermería. Sobre todo, nosotros tenemos que hacer unas actividades para aliviar este dolor, ¿verdad? Producido por esa lesión. Entonces, lo primero será mantener la inmovilización de la parte lesionada y mantenerla de una forma lo más cómoda posible, inmóvil. Mientras más se mueve ese miembro, más dolor le causa al paciente. Por lo tanto, tenemos que mantenerlo alineado y inmóvil. Procurar siempre la comodidad. Lo otro es mantener la correcta alineación y la postura de las articulaciones. Muchas veces el paciente no es orientado en esta parte, entonces tenemos que poner ese miembro afectado de forma neutra, bien alineado, para que no se deforme y también para no causar mayores lesiones, sobre todo en los vasos. Procurar que los dispositivos de inmovilización no rocen ni produzcan lesión sobre el organismo. Muchas veces tenemos esos pacientes de ortopedia con férulas, con yesos, con vendajes. Entonces, si le causamos, ¿verdad? Esa inmovilización esté rozando el borde de la cama o esté con muchísimas cosas sobre el lecho del paciente, eso puede agregarle más lesiones como son las úlceras por presión. Hay que tener cuidado con eso. Hay que proporcionarle al paciente un ambiente tranquilo, evitando los ruidos, que él pueda estar relajado. ¿Por qué? Porque es bien importante que después que ese paciente pasa por un trauma, diga usted esos accidentes de tránsito, ¿verdad? Lo ideal es mantenerlo en un lugar súper tranquilo, que la luz le dé lo menos posible y los ruidos también, para fomentar y favorecer el descanso y el reposo. La administración de analgésico, eso es sumamente importante. Nosotros administrar esa analgesia puntualmente, como va, con la dosis correcta, a la hora correcta,
y aplicando los correctos en la administración de medicamentos. Y como le decía anteriormente, los cuidados de enfermería estarán aplicados de acuerdo a la situación del paciente. La mayoría de los pacientes de ortopedia son quirúrgicos. Vamos a hacer énfasis en estos pacientes, sobre todo el paciente que es de cirugía de escoliosis, ¿verdad? También. Y los pacientes que tienen grandes traumas y ameritan cirugía, como fracturas de fémur, fractura de tibia y peroné, ¿verdad? Esas situaciones y escoliosis lumbar. Por ejemplo, es muy en la fase preoperatoria, enfermería, uno de los diagnósticos que más enfrenta es la ansiedad relacionada con el reciente traumatismo o enfermedad, la hospitalización quirúrgica y los efectos negativos que se perciben que tendrá sobre el estilo de vida. Entonces vamos a tener un paciente ansioso sobre todas estas cosas. El paciente siente temor, ¿verdad? Sobre lo que va a pasar en su situación de salud. ¿Qué va a pasar cuando se le haga su procedimiento quirúrgico? Si quedará con alguna secuela o con alguna limitación permanente. Entonces, nosotras como enfermera, el objetivo de aplicar los cuidados es que no exista ansiedad o que esté lo más disminuida posible. Y las actividades estarán encaminadas en aclarar los efectos de la enfermedad, la necesidad de la intervención y los efectos positivos de esta sobre la situación del paciente. Es decir, tenemos que ayudar al paciente a ver el lado positivo, a buscarle de manera continua, ¿verdad? Lo positivo a esa situación, que él no solamente se enfoque en las cosas negativas, saber y aclararle que hay otros que han pasado por la misma situación y han podido superar. Entonces nosotros estamos para dar ese apoyo emocional, para ayudarlos a ellos, a enfrentar esa situación con la mejor fuerza y gallardía posible. Explicar experiencia postoperatoria y la temporalidad de los déficits o limitaciones tras la intervención. Aclararle que todo eso va a pasar, que él no va a estar así de manera permanente, que él debe de afrontar esas situaciones y que él va a levantarse mejor que antes. También es importante informarle que si tras la intervención quirúrgica serán necesarias otras formas de caminar o realizar actividades de la vida y adiestrarlo en ella. Es bien importante eso, que si después de la cirugía y del internamiento él necesita someterse a un tipo de terapia, pues que nosotras estamos para apoyarle y que eso es de paso a paso que él se va a ir integrando. Siempre es bueno conocer la información dada por los médicos, al enfermero y a los familiares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre nosotras tenemos que aclarar algunas dudas que necesite saber el paciente y la familia para nosotros poder hablar un mismo lenguaje. Es decir, el médico no puede decir una cosa y nosotros decirle otra. Siempre que el paciente esté satisfecho con lo que se le vaya planteando. Es importante favorecer el contacto de la familia mediante la visita y también que puedan ellos ayudar al cuidado del enfermo. Siempre es bueno fomentar el autocuidado y decirle a esa familia que anime al paciente,
que siempre estén ahí para él y eso le va a ayudar a recuperarse más pronto. También podemos integrarlo en actividades lúdicas y recreativas. Si el paciente le gusta escuchar música, hacer un dibujo, ese contacto con la familia lo ayuda bastante a superar esta fase preoperatoria, esta ansiedad. Se puede ir trabajando con todos estos elementos. Otro diagnóstico enfermero que requiere unas intervenciones puntuales es el temor a la intervención quirúrgica, a la misma patología y a las consecuencias de ambas. Es decir, hay una ansiedad del paciente sobre qué va a pasar en la cirugía, después de la cirugía, cómo él va a quedar. Y nosotros tenemos unas intervenciones puntuales. Y es sobre todo que el paciente esté lo suficientemente informado sobre la característica de su enfermedad y sobre la intervención que se le va a realizar. Eso es sumamente importante, sobre todo informarle cómo será esa intervención quirúrgica, qué tiempo más o menos podrá durar, cómo él va a salir, para que él vaya en su mente imaginándose cómo va a ser eso. Hay que hacer énfasis que eso no va a ser de larga data ni va a permanecer por mucho tiempo, sino que la cirugía tiene un tiempo y un tiempo adecuado y que eso va a pasar y cuando él despierte cómo será. Entonces es muy importante porque el paciente va a colaborar en este sentido, va a estar mentalmente preparado para hacer frente a su situación, ¿verdad que sí? Así él pueda no tener esa inquietud sobre las posibilidades de su mejoría, de su curación, sobre todo en el postoperatorio. Y claro está que, como dije anteriormente, hablar un mismo lenguaje médico y enfermera es clave para la mejoría del paciente, sobre todo para nosotros poder responder de manera igualitaria en las cuestiones que ellos puedan plantear. Y otra situación que podemos confrontar en el paciente de ortopedia es el riesgo de infección relacionado a la herida quirúrgica. Y nuestro deber es que estos signos de infección no aparezcan en la herida. Por eso nosotros tenemos que curar al paciente con la máxima asepsia posible y brindarle los cuidados indicados para nosotros combatir la aparición de signos de infección y siempre estar al pendiente de que estos signos de infección en la herida no aparezcan. Y ya en la fase postoperatoria, enfermería tiene un rol importantísimo. Sobre todo, nosotros tenemos que vigilar, medir de manera constante los signos vitales para detectar cualquier señal de alarma en la medición de los mismos. También es importante verificar el estado de conciencia del paciente, que él pueda expresar cómo se siente, dónde está, si le duele. La actividad intestinal también. Con el estetoscopio nosotras tenemos que auscultar los intestinos, ¿verdad? Lo vamos a hacer en el abdomen y ver si hay peristalsis intestinal también. Esto es importante para nosotros tener pendiente el momento de iniciar la ingestión de líquido, el aporte y las pérdidas también. O sea, hay que ver el balance hídrico del paciente. Qué tan hidratado está, cuánto aporte de líquido está recibiendo y nosotros medir la diuresis de él es muy importante. La posición de la cama, eso es clave, depende de la intervención quirúrgica que tenga, ¿verdad? Si necesita estar
en una posición alineada de cúbito horizontal supino. También si vino con algún tipo de tracción o aparato puesto desde la cirugía. La zona quirúrgica, esa herida hay que cuidarla como un grano de oro. Esa herida, que esos apósitos estén limpios, no tengan mancha de secreciones ni de sangre, que no den ningún signo de infección. Tenemos que ver si tiene drenaje el paciente, cómo está esa herida, si le duele, si está inflamada. Esa situación alrededor de la herida hay que vigilarla de manera continua. También la movilidad de las articulaciones, eso es importante también, ver que esa zona no intervenida tengan la posición de la zona operada y del cuerpo de manera general. Es decir, esa necesidad de cambio postural, porque no podemos dejar ese paciente tieso ahí permanentemente. Tenemos que ver cuando poquito a poco hay que movilizarle a incluso esos miembros que no se intervinieron para que el paciente no haya entumecimiento y él luego se le sea más dificultoso, ¿verdad? Poder integrarse a las movilizaciones. Existencia de dispositivos inmovilizadores, fijación de sujeción, como son los yesos, las tracciones esqueléticas, las férulas. Entonces tenemos que cuidar todos esos aparatos que el paciente tenga, los vendajes, que no estén muy apretados, que estén en buen estado. Todo eso lo vamos a vigilar en esa situación postoperatoria. Importante esta valoración desde que el paciente sale de cirugía. Otra situación en el postoperatorio de estos pacientes de ortopedia está el deterioro de la integridad tisular relacionado con la herida quirúrgica, el drenaje de la misma, sutura y de los dispositivos de fijación e inmovilidad. Puede ser que haya un deterioro de la estética en esas áreas que se intervinieron, ¿verdad? Quirúrgicamente, pero el objetivo es que en la herida no presente signo de complicaciones. O sea que aunque haya un breve deterioro por la sutura, los drenajes que el paciente tenga, pues nosotros, claro está, nos vamos a, en ese sentido, el objetivo principal como la intervención de enfermería es que la herida no se complique. Por eso hay que mantener la asepsia en todo tiempo, esa higiene, esa curación que esa herida necesita. Entonces, nosotros tenemos que valorar el tamaño y la localización de la herida. Si tiene secreciones, qué cantidad de secreciones tiene. Si tiene drenaje, hay que mantenerse midiendo ese drenaje, la cantidad y el aspecto que tiene en el mismo. Es decir, desde que inició hasta luego continuamente nosotros estar midiendo y ver la característica de esas secreciones, si son sanguinolentas, porque pueden ser así de 4 a 6 horas, las primeras 4 a 6 horas de la cirugía. Luego, esos ceros se van a convertir en sanguinolentas o cerosas. Y por último, el aspecto de esa herida tiene que ser claro. Tenemos que vigilar muy de cerca en este paciente posquirúrgico, en esta herida, sobre todo cuando el aspecto pasa más acuoso del líquido. Es decir, cuando esa herida se ve un poquito más clarita. Si la glicemia se eleva, eso es un signo de alarma. Debemos de ver en la herida los signos de cicatrización, si tiene hematoma, acceso, dehiscencia.
Anotar y comunicar aquellas señales de alarma o signos que no son favorables. Eso es un rol de las enfermeras. Si hay dehiscencia, aproximarse a los bordes con tiras adhesivas y cambiar los apósitos cada 24 o 48 horas. También es nuestro deber como enfermeras nosotros observar periódicamente la correcta colocación de las férulas, las almohadillas de aducción y otros dispositivos correctores e inmovilizadores, porque como dije anteriormente, a veces el paciente le podemos agregar más lesiones, esa inmovilidad, si esos vendajes están muy apretados o esa férula están mal puesta, nosotros tenemos que comunicarlo, porque eso puede agregarle úlcera por presión al paciente y tenemos que evitar eso. Habla mucho del cuidado de enfermería. También la zona de presión o roce, colocación inadecuada y otros problemas, como son las prominencias óseas en busca de signos de presión, hipersensibilidad y escoriación o eritema. Es nuestro deber nosotros poder alertar de todas estas situaciones en el área quirúrgica del paciente. Otra situación que nosotras enfrentamos es el dolor relacionada con la lesión operatoria y con la inmovilidad. Muchas veces tenemos que tener esa empatía de ponernos en el lugar del paciente, porque después de la cirugía estos pacientes experimentan mucho dolor por la lesión de la cirugía, es decir, en la herida, y la inmovilidad, el no poderse mover. Entonces, el objetivo de las intervenciones de enfermería será que no existirá dolor o estará disminuido. Entonces, para eso nosotros tenemos que valorar la presencia, la duración, característica, intensidad y localización del dolor. Es decir, esa escala de nivel del dolor nosotros tenemos que aplicárselo al paciente para ver, ¿verdad?, cómo está ese grado de dolor que él está sintiendo después de la cirugía. Y es muy importante mantener la inmovilización prescrita y cuidar todo lo que son los drenajes, los aparatos, los dispositivos, tracciones que el paciente pueda tener. Es muy importante que no rocen ni produzcan más lesiones de las que ya él tiene. Nosotras somos ayuda siempre, por eso tenemos que ayudar al paciente a adoptar la posición más cómoda, estar al pendiente. Si es posible, nosotros cambiarlo de posición cada 2 o 4 horas y sujetar esas partes que son dolorosas, ayudándolo a girarse, si es posible. Todo eso. Proporcionarle un ambiente tranquilo, relajado y alternarle periodo de actividad y de reposo. Eso es sumamente importante para que él pueda ir superando y poco a poco pueda irse integrando. Otra situación y diagnóstico enfermero que enfrentamos con este tipo de pacientes en ortopedia es el riesgo de infección relacionado a las técnicas invasivas. A veces esos pacientes llegan de cirugía con muchos aparatos puestos, con drenaje, con tracciones. Entonces, las actividades de enfermería específicamente están encaminadas a curar la herida, como dije anteriormente, con la mayor asepsia posible, desinfectándola y cubrir con apósitos estéril siempre. Casi siempre a los 8 días se retiran la sutura. También hay que comprobar la temperatura corporal, hay que medir la temperatura, porque si hay signo de fiebre, eso es signo de infección en la herida. Entonces tenemos que medir la temperatura, los demás signos vitales para nosotros poder estar pendientes ante cualquier señal de alarma. Observar periódicamente la zona de la herida en busca de aumento o disminución de la inflamación o aparición de absceso.
Observar las secreciones y sus características. Esto es clave cuando estamos curando, darnos cuenta el color, la consistencia que tienen esas secreciones. Inspeccionar periódicamente la piel y detectar signos de irritación y de inflamación. ¿Por qué? Porque eso nos indica infección. Sobre todo en los puntos de entrada de clavos, los alambres, tornillos, proporcionar cuidados en esos elementos según los protocolos del hospital, que esto es algo que se quiere, que se establezcan unos protocolos en el área de ortopedia para el seguimiento a que pueda disminuirse el riesgo de infección relacionado con las técnicas invasivas. Otra situación y diagnóstico enfermero es el deterioro de la movilidad física. Eso es muy importante, relacionado a la incisión quirúrgica, los procedimientos, los dispositivos, esa limitación que tiene el paciente de la movilidad y que muchas veces se debe a que ese miembro afectado está operado, tiene que posicionarse y fijarse en una línea específica. Eso le causa mucha incomodidad al paciente, pero el objetivo es que el paciente conserve las facultades y habilidades que no estén proscritas por la enfermedad. Es decir, que el paciente en esta situación se pueda fomentar el autocuidado. Por eso siempre tenemos que ayudar al paciente a realizar los cambios posturales que él necesite para evitar el entumecimiento y evitar también que esos pacientes que están inmóviles hasta se deprimen y se sienten mal por tener limitada, ¿verdad?, la movilidad. Hay que ayudar al paciente a realizar los movimientos que no perjudiquen, ¿verdad?, esa herida ni ese miembro lesionado. También a realizar ejercicios cada 4 horas, ejercicio leve, ¿verdad? Y que él pueda hacerlo por sí mismo, programar la rehabilitación precoz y preventiva, si es necesario que el fisioterapeuta pueda intervenir en esta situación, en los casos de que él pueda deambular lo más precozmente posible, para que así él se pueda sentir que se va recuperando poco a poco, aunque sea con la ayuda de bastones, de muletas, de andadores. Y si se ha sido sometido a alguna fusión espinal o laminectomía, ayudar al paciente a girarse sobre sí mismo. Eso es muy importante. O sea, que él también fomente el autocuidado es deber de nosotros. Y eso lo podemos ir haciendo poco a poco con la ayuda de enfermería. Y otra situación que nosotras como enfermeras enfrentamos con estos pacientes es el riesgo de disfunción neurovascular periférica relacionado con la compresión debido a lesiones o complicaciones quirúrgicas. Es decir, debido a esas lesiones quirúrgicas se compromete la función neurovascular. Entonces el objetivo es que las partes distales de la zona intervenida mantengan una coloración, temperatura y sensibilidad normales semejante a las de zonas simétricas no intervenidas. Es decir, las actividades de enfermería estarán encaminadas a realizar comprobaciones neurovasculares como color, temperatura de los tejidos, prueba del relleno capilar, edema, alteraciones sensoriales o existencia de dolor por lo menos cada 1 hora durante las primeras 12 de la intervención y cada 2 horas durante las 12 o 24 horas siguientes, más espaciadas de los siguientes días. Es decir, hay que ver bien ese llenado capilar, nosotros poder palpar esa zona, que mantenga su temperatura
y que esos pulsos también se puedan sentir. También es importante nosotros revisar los dispositivos, las inmovilizaciones, para detectar cualquier presión excesiva en puntos concretos cercanos a nervios o vasos importantes. O sea, nosotros tenemos que ver bien esa férula, ese fijador que tenga ese paciente para que no se le agreguen más lesiones. Mantener en perfecto estado y en la posición correcta los inmovilizadores, comprobar la existencia de edema, signo de fobia, eso es muy importante, la elevación de los miembros afectados a nivel del corazón, realizar movimiento en zona distal de dedos de pie para activar la circulación y el retorno y así evitar la inflamación y los edemas. O sea, nosotros tenemos que hacer esos pequeños ejercicios, si es posible orientar a la familia para que colabore en esto, para que así el paciente pueda ir recuperando la sensibilidad. Administrar y controlar los medicamentos antiinflamatorios prescritos. También es importante la deambulación en cuanto sea posible, eso lo dijimos anteriormente. Todas estas cosas son sumamente importantes. Otras situaciones que podemos encontrar, otros diagnósticos, es el riesgo de mantenimiento de la salud por el desconocimiento insuficiente de cuidados de la herida, de signos y síntomas de complicaciones, restricciones de autocuidados posteriores. Eso es, a veces se puede dar como el paciente por desconocimiento pues puede deteriorar la salud. El síndrome compartimental y la embolia grasa son otra de las complicaciones que puede darse en este tipo de pacientes. Hasta aquí mi intervención sobre estos cuidados puntuales de enfermería en el paciente de ortopedia. Muchísimas gracias, recordando que enfermería es cuidado, prevención y promoción de la salud. Sin enfermera no hay hospital, no hay recuperación y la vida del paciente está en las manos de la enfermera.